Bienvenidos a la primera clase. Vamos a estar trabajando distintos modos que tienen un eje en común en relación a la desmaterialización del arte y cómo ese arte empieza a involucrarse o a exhibirse y a transitar espacios poco convencionales, espacios urbanos, espacios cotidianos, espacios del paisaje, espacios del cuerpo, ¿no? O sea, son obras que empiezan a perder la materialidad tradicional de una obra de arte, como si fuera una pintura, como podríamos pensar una escultura, y vamos a empezar a encontrarlas en distintos soportes que por ahí no son convencionales, ¿no es cierto? Que están como, no habían sido tradicionalmente entendidos como soportes artísticos y en lugares que nos sorprenden, que nos interpelan y vamos a justamente empezar a pensar cómo dialogan y cómo establecen vínculos, contactos y tramas en relación a esos espacios y a esos soportes, ¿no? Vamos a empezar desde el inicio, tratando de ver un poquito qué es esto, la desmaterialización del arte. Ya lo vimos un poco en el primer módulo, cuando hablábamos de performance. Empezamos ya a hablar un poco de estos temas en algunas otras clases, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a tratar de conocer y acercarnos y adentrarnos un poco en el concepto de arte conceptual y empezar a, bueno, tratar de definir y a tratar de vincularnos con algunos artistas que han estado trabajando en relación al arte conceptual. Vamos a pensarlo en estos tres ejes. Por un lado, vamos a hablar de una inversión del valor que pesaba antes específicamente en el objeto y que ahora se traslada a la idea. Eso quiere decir que la materialización del objeto, por ejemplo, una pintura o una escultura, no va a ser el eje central en lo que están pensando los artistas. Y de repente nuestros artistas, vinculados al arte conceptual, pueden llegar a entender que la idea de una obra es más poderosa, es más potente y es más artística que la concreción final de esa obra. Y esa concreción final de la obra puede empezar a considerarse como en segundo lugar o innecesaria o poco conducente a la concepción específica de lo que es una obra de arte. O sea, no es necesario finalmente transformarla ya sea en una pintura o una escultura, ¿no es cierto? En segundo lugar, vamos a pensar en este concepto que ya veníamos trabajando, que ya habíamos visto en algunos artistas en los distintos módulos en los que ya fuimos recorriendo, que tiene que ver con el proceso. La importancia, el peso que va a empezar a tener el proceso en nuestra valoración o en nuestro acercamiento a una obra de arte. Esto es fundamental, sobre todo si nosotros pensamos que históricamente el espectador no era consciente del proceso. El proceso siempre se hacía a puertas cerradas. Entonces el espectador siempre veía la obra terminada y de ahí un poco esa relación mítica con la obra de arte en la que se piensa como la obra intervenida por las musas, la obra como tocada, ¿no es cierto?, por alguna situación casi como mágica, ¿no? O el artista mismo como un ser que tiene la capacidad de dialogar o de establecer contactos con seres por poco y celestiales, ¿no? Todos esos conceptos es porque realmente uno tenía la sensación de que las obras salían de la nada. Las obras un día aparecían frente al espectador. Aparecían en un museo, aparecían en una iglesia en un primer momento, ¿no es cierto? Aparecían en un espacio, una escultura, por ejemplo, en un espacio público. Pero todo ese proceso tan laborioso de creación de la obra el espectador no lo tenía en cuenta porque no era consciente, porque nunca se hacía frente a sus propios ojos. Una de las cosas que el arte conceptual va a empezar justamente a pensar es en relación a esto. El proceso de creación de esa obra es importante, es significativo y de alguna manera completa, ¿no?, el sentido de la obra. Entonces la obra no es un producto acabado que puede pensarse en sí mismo. Si tenemos en cuenta el primero de estos aspectos, deberíamos decir además un condicional. Si hay obra, esta obra, no podríamos pensarla como un producto totalmente terminado que no se puede entender a la luz de nada más, ¿no es cierto? Entonces, un poco la reflexión va a girar en cómo poner en ojos del espectador, cómo hacer visible, cómo acercar al espectador a ese proceso que en general se hace puertas adentro del taller. Y hoy en día más marcado es esto, porque el puertas adentro del taller es un lugar también muy individual, ¿no? O sea, en otras épocas de la historia del arte nosotros teníamos talleres que eran más multitudinarios, talleres con aprendices, talleres con un montón de personas adentro que por lo menos daban cuenta, ¿no?, de que había un trabajo. Bueno,
el arte del siglo XX nos fue como escamoteando eso, y el artista es un ser que puede estar trabajando en completa soledad, ¿no? Entonces el proceso hubiera quedado completamente invisibilizado si no fuera porque el arte conceptual se propuso ponerlo a la vista del espectador. Y el tercer punto que yo quiero trabajar y en el que me voy a enfocar con mucha atención tiene que ver esto de los vínculos entre el concepto y la palabra. Vamos a ver muy puntualmente esto, porque también es muy interesante ver en qué momento histórico el arte conceptual empieza a desarrollarse no solo en Estados Unidos, sino en muchos países casi en simultáneo. Estamos hablando de la década del 60, que es un momento muy importante en el que empieza a generarse una relación muy fuerte entre el arte y ciertos estudios culturales, como por ejemplo los estudios vinculados al lenguaje, la semiología. Entonces vamos a hacer ahí algunas relaciones que me parece que son fundamentales para poder empezar a entender cuáles son los contactos que van a empezar a entender los artistas entre la obra, el concepto, la palabra, el lenguaje, la filosofía del lenguaje, la semiología, la semiótica, y bueno, y todas estas disciplinas que empiezan a girar alrededor del estudio del lenguaje. Empezamos, como ya hemos hecho otras veces, hablando de arte contemporáneo, tomando algunas influencias y haciendo algunas relaciones y tendiendo algunos hilos con el arte moderno, ¿no? A mí me parece que esto es como muy significativo, es muy importante y es un ejercicio que deberíamos hacer con frecuencia, ¿no? Entender que el arte, ningún arte surge de la nada, siempre surgen en relación a diálogos y estableciendo, ¿no? Diálogos, contactos, relaciones, ¿no? Pero el arte contemporáneo específicamente tiene un vínculo muy fuerte y muy sólido con el arte moderno, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es algo interesante para ir trabajando, siempre en esta intención de no considerar que los artistas crean de la nada o crean mágicamente, sino tratar de, bueno, entender cuál es la red que está soportando a todos estos artistas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos pensando en la obra de Duchamp y específicamente, si estamos hablando de arte conceptual, nos acercamos, como ya hemos hecho en otros momentos, a la fuente, ¿no? La fuente es esta obra que es el inicio de este concepto del ready-made que ha planteado Duchamp en su acercamiento sobre todo al dadaísmo, que presenta con el seudónimo de Remout en 1917. Acá lo que tenemos es la foto de la primera exhibición de Stieglitz. Después esta es la que se pierde, esta obra es la que se pierde y Duchamp va a reemplazar por otras que son exactamente iguales, ¿no? También en un gesto muy interesante Duchamp como diciendo, a ver, lo importante no era el objeto en sí mismo, sino que lo importante es la idea, todo lo que esta obra generó, todo lo que esta obra nos habilita a reflexionar, todas las derivaciones que podemos hacer en relación a esta obra, ¿no? La obra en sí mismo es un mingitorio que se puede cambiar por cualquier otro, porque en realidad en ese momento en la fábrica salieron un montón de mingitorios en serie y son todos exactamente iguales, ¿no? Entonces uno u otro no nos cambia nada la situación, salvo por esta cuestión como medio mística que nosotros le atribuimos a la obra de arte de ser la primera que se exhibió, o esas cuestiones que en realidad Duchamp siempre insistió en que no tenían ningún sentido de ser pensadas, ningún sentido de ser tenidas en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esta es una foto que saca Stieglitz en 1917 de la obra, y Duchamp en este ready-made que está produciendo con un objeto que él encuentra y utiliza sin prácticamente mayor intervención que colocarlo en una base y ponerle la firma y la fecha. Justamente lo que pone en discusión es qué es una obra de arte, cuál es la relación de la obra de arte con el espacio de exhibición, cuál es la relación de la obra de arte con la decisión del artista, ¿no? De firmar algo como si fuera una obra de arte, y esto entendiéndolo en 1917, ¿no? Cuando realmente no eran temas que estaban siendo discutidos, porque en la década del 60 estos temas sí se discutieron muy enérgicamente en el mundo artístico. Pero cuando Duchamp lo hace en el 17, esto realmente era muy desconcertante para la gente que lo veía, hasta para los teóricos que estaban involucrados en el arte moderno, ¿no? O sea, realmente fue muy movilizante.
Por eso es una obra tan significativa y por eso nosotros la traemos siempre a colación, ¿no? Porque son obras que movilizan muchísimo a los espectadores y al sistema del arte, a la teoría, y como que marcan un antes y un después en la manera que tenemos de pensar una obra, ¿no? Se piensa en lugar de la obra, se piensa en lugar del artista, se piensa en lugar del espectador y se piensa en el lugar de todas las instituciones que avalan las obras artísticas, ¿no? O sea, realmente es una reflexión enorme acerca de la obra como objeto y la obra como pieza vinculada al trabajo técnico, a la manualidad, como vinculada a la representación mimética de la realidad, vinculada a la representación de la belleza. De repente todas las cosas que nosotros valorábamos en una obra de arte aquí no las vemos presentes. Y lo que se nos produce como espectadores es un fuerte desconcierto. ¿Frente a qué estamos, no? Y cómo pese a ese desconcierto todos entendemos que acá de lo que se está hablando es de una obra de arte. Podemos discutir que nos parezca o no una obra de arte, pero entendemos que eso es de lo que estamos hablando, que eso me parece que es lo más interesante en relación a La Fuente de Duchamp. No discutir acerca de si eso o no una obra de arte, sino que la discusión gira en torno al hecho artístico. Nadie pensó que esto era un mingitorio real y que tenía que ser usado como los mingitorios que están en el baño. Todos se ofendieron, se sorprendieron, se maravillaron o aplaudieron que esto era una obra de arte. Duchamp va a ser muy preguntado acerca de qué es lo que él define como estos ready-mades. Y en una conferencia que hace en 1961 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, él va a decir que la elección de estos ready-mades nunca estuvo dictada por la delectación estética, sino que se basaba en una reacción de indiferencia visual junto a una total ausencia de buen o mal gusto. En suma, una anestesia total. Este concepto de anestesia en Duchamp va a ser muy importante. No son objetos, ¿no? Los que él usa para los ready-mades, por ejemplo, el mingitorio que usó para La Fuente, o después la rueda de bicicleta, el escurridor de botellas. Ninguno de esos objetos están elegidos por su característica de belleza vinculada con una delectación, o sea, un placer, una contemplación estética, pero tampoco por ser exóticos, por ser extraños, por tener no sé, una connotación mística, religiosa, histórica, sino que justamente son objetos que son cotidianos, nos los podemos encontrar, son familiares en nuestra vida cotidiana, no nos los podemos encontrar en cualquier espacio. Un batidor que puede haber en cualquier cocina, una rueda de bicicleta que todos hemos visto alguna vez, o hemos tocado, o hemos tenido alguna muy cerca. O sea, son cosas realmente muy cercanas a los espectadores. Con eso él se garantiza que son objetos que en cualquier otro lugar nos hubieran generado una profunda indiferencia visual. No los hubiéramos mirado. Entonces nadie se pone a pensar y a tener un momento de éxtasis estético frente a la batidora en su cocina o frente a la rueda de bicicleta que pasa por la calle, ¿no es cierto? O sea, uno ni lo mira, ni lo registra, y en muchos casos lo usa, lo utiliza correctamente, qué sé yo, y hasta por ahí agradece que existan esos objetos, pero no los pensamos, no los miramos, no los contemplamos. Nos resultan bastante indiferentes. En general, esos objetos, como son de uso, son utilitarios, tampoco llaman mucho la atención. Entonces, a veces podríamos mirar una cocina y ni registrar algunos de estos elementos, ¿no? Él plantea que hay una total ausencia de buen o mal gusto. ¿Por qué? Porque son utilitarios. Una rueda de bicicleta no tiene un sentido estético, tiene un sentido funcional. El batidor, bueno, hoy en día por ahí sí tenemos batidoras más pensadas desde un punto de vista de diseño, pero en esta época que eran las batidoras manuales, esto no pasaba, ¿no? Entonces realmente él habla de estos objetos que no nos llaman la atención por nada, que no nos conmueven por ningún motivo, y entonces habla de esta anestesia que se genera. ¿Por qué los miramos? Porque están fuera de contexto. Ahí se produce la sorpresa. Porque si fuera un objeto sorprendente, no sería sorprendente encontrárnoslo, ¿no es cierto? Si fuera un objeto trabajado de una manera en particular o de una materialidad en particular o que nunca habíamos visto, por ahí nos sorprendería el objeto en sí mismo y no encontrarlo en ese espacio artístico.
Lo que trata de justamente generar la operación de Duchamp es que ese objeto que nosotros no estamos esperando que nos llame la atención va a sorprendernos por ser encontrado en un lugar en el que no lo presuponíamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un concepto muy interesante en el concepto este de anestesia total, es un concepto muy interesante que maneja Duchamp y que, bueno, en algunos casos vamos a volver a pensar, en algunos artistas vamos a volver a recuperar porque me parece muy significativo. Ya hablamos nosotros de Manzoni, hablamos cuando estábamos viendo performance. Algunos artistas nosotros vamos a vincularlos. Yo simplemente los voy a traer, son artistas que trabajamos en módulos anteriores, entonces simplemente la intención es recordarlos, ¿no? No hablarlos exhaustivamente, pero empezar a pensar, bueno, Manzoni también podría ser un artista vinculado con esta concepción de la desmaterialización del arte, una obra que tiene por ahí mucho más peso puesta en la idea que en la concreción de la obra específicamente. Una obra que tiene por ahí mucho más peso puesto en el proceso que en la obra específicamente. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos ese globo, la verdad que si no sabemos que el globo fue llenado con el aliento del propio artista, que justamente la obra se llama Aliento de Artista, entonces no nos dice nada, no nos llamaría demasiado la atención, simplemente estamos viendo un globo. Puede ser el globo de un salón de fiestas, el globo de un cumpleaños, puede ser el globo de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que nosotros vimos, estas obras que nosotros vimos, vinculándolas a una situación como muy performática, ¿no? En donde el artista se pone en escena, donde el artista por ahí hace un acto en su propia obra, trabaja en relación al espectador, ejerce una presencia que si no la tiene, la obra no funciona, por ejemplo. Si él no se para sobre la base, él no es una obra de arte. Entonces esa obra se construye y se termina cuando él aparece en escena y se para. Bueno, todas esas cosas que nosotros por ahí las pensamos vinculándolas a la performance, sería muy interesante también si nosotros las mismas obras las pensamos vinculadas al arte conceptual. Y ese me parece un ejercicio muy interesante de hacer en estos contextos, ¿no? Cómo distintas obras pueden pensarse desde distintas, por ahí desde distintos acercamientos, de distintas miradas, desde distintas disciplinas, desde distintos puntos de vista. Cómo un artista puede empezar a ser tenido en cuenta con distintas relaciones, ¿no? Y cómo eso aporta y nos permite comprender cada vez más la obra, profundizar sobre estas obras y darles realmente cada vez más espesor, ¿no? Esta es una obra de Rauschenberg que, como su título lo indica, que está destacado en la imagen de abajo a la derecha. Fue hecha en 1953. Rauschenberg para ese momento tenía 26, 27 años, era un artista muy joven. Y tiene como idea, como proyecto, entrar al taller de de Kooning, que es un pintor ya en ese momento muy consagrado del expresionismo abstracto norteamericano, un poco el padre del expresionismo abstracto norteamericano. En esa época realmente era un pintor valorado, reconocido, muy, muy respetado. Y la idea de Rauschenberg es colarse en su taller, robarle un dibujo y hacer una intervención sobre esa obra, ¿no? Bueno, al final las cosas no salen como él tenía pensado, no se puede colar en el taller, termina siendo así como una situación medio confusa y termina Rauschenberg teniendo que tocarle la puerta del estudio de Kooning lo recibe, se ponen a charlar, ahí Rauschenberg le cuenta un poco lo que quería hacer y de Kooning se entusiasma con la idea de este joven artista que está tratando justamente de hacer algún tipo de obra que ponga en evidencia que esta nueva generación de artistas se construye un poco por encima, un poco borrando, un poco como base, bueno, en relación más amistosa, menos amistosa, más tensa, menos tensa, con la generación anterior de artistas, ¿no? De Kooning le regaló un dibujo y la obra que presenta Rauschenberg es, como su título lo indica, un dibujo de Kooning borrado por Robert Rauschenberg, ¿no? Claro, sin el título lo que nosotros vemos es una hoja en blanco. No encontramos nada más. O sea que si el título no estuviera incluido dentro de la obra y no nos sirviera un poquito de guía, reponer el sentido de esta obra es totalmente imposible. Nos encontramos frente a una hoja borrada que casi no tiene trazo del dibujo
y que nos desconcierta profundamente, ¿no? Bueno, la operación de Rauschenberg es muy comprensible si tenemos en cuenta, bueno, cómo los artistas jóvenes dialogan con los artistas de las generaciones anteriores y un poco en relación a todo esto que venimos planteando del arte contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo establece unos vínculos un poco menos agresivos con el arte del pasado que el arte moderno, ¿no? Entonces, bueno, si bien acá hay un ejercicio de borrar lo anterior para poder construir la propia obra, no deja de haber un diálogo entre los dos artistas y no deja de haber cierta complicidad entre los dos artistas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que nosotros veníamos escuchando en relación a las vanguardias, que los futuristas, por ejemplo, que proponen bombardear absolutamente todos los museos, y esa relación tan violenta que tienen los artistas del arte moderno con todo el arte del pasado, la operación de Rauschenberg nos suena mucho menos agresiva que lo que veníamos escuchando a principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, no deja de justamente posicionarse él como artista de un nuevo movimiento en relación al movimiento anterior. Rauschenberg va a estar muy vinculado con el pop. De Kooning con el expresionismo abstracto norteamericano. O sea, son dos movimientos que van a sucederse en el tiempo y que están en el mismo lugar, ¿no es cierto? Los dos están sucediendo en Estados Unidos, los dos están muy vinculados a Nueva York. O sea, hay como espacios que están compartiendo y esto es de alguna manera lo que genera esta obra, ¿no? Pero bueno, yo la traía acá a colación un poco en relación a esto que planteaba el proceso. Si yo no conozco la historia de la obra, si alguien no me repone el sentido de lo que sucedió antes de que aparezca esta obra frente a mí, ni siquiera la detecto como obra. No tengo manera de entender qué es lo que sucedió y por qué estoy parada frente a un papel en blanco que me habla de que alguien borró el dibujo de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, entre el título y la historia que yo puedo reponer, en donde yo construyo un poquito ese proceso que da pie a la obra, desde el hecho de la idea de Rauschenberg hasta el hecho de la conversación que tiene con de Kooning, hasta el momento que decide borrarla y exhibirla, ¿no? Bueno, un poco eso es a lo que vamos a tratar como de ir pensando en relación a las obras y los procesos. El tercer punto que yo quería que trabajáramos en relación al arte conceptual tiene que ver con la importancia que va a tener la palabra escrita, la vinculación entre el lenguaje y el concepto, el modo que tenemos de expresar de manera verbal las ideas, la palabra escrita, recitada, la palabra en distintos alfabetos, la palabra pronunciada y pensada de distintos modos, ¿no? La palabra estética, la palabra como dibujo. Y esto me parece sumamente importante que tengamos en cuenta que no lo va a inventar el arte contemporáneo, sino que el arte contemporáneo lo va a pensar desde un lugar distinto al lugar en que había sido pensado en otros momentos de la historia y de la historia del arte. Acá tenemos un popurrí de manifiestos de las vanguardias, el manifiesto Dada, de Stiegel, el manifiesto futurista, manifiesto surrealista, ultraísta, bueno, hay distintos ejemplos simplemente como para plantear un punto de vista, ¿no? Observen cómo la tipografía, la vinculación de la imagen con los textos, la reflexión un poco en relación a cierto, aunque sea muy básico, diseño para transmitir una idea, son muy importantes en la construcción de estos manifiestos. Muchos de estos manifiestos de vanguardia se van a hacer teniendo como un equilibrio entre el texto, lo que se está diciendo, las ideas que se proponen y el modo, ¿no?, de escribirlas visualmente de una forma que se relacione con esa idea que estoy tratando de transmitir. O sea que no es algo que no hemos visto en otros momentos, no es algo que nos aparece en el arte contemporáneo por primera vez. De repente, por ahí, de una manera como muy rápida, nosotros recordamos estos manifiestos y decimos, bueno, la relación entre la imagen y la palabra. Y la reflexión acerca de cómo es esa relación, no la inventaron los artistas contemporáneos, viene de antes. Y miren,
Viene de mucho antes, en realidad. El arte religioso usó mucho este vínculo. Se sostuvo, se construyó, vio los modos de comunicar ideas, en algunos casos muy complejos, en función de este vínculo entre la imagen y la palabra, ¿no? Les puse este ejemplo, como podría haber puesto muchísimos otros. Realmente en el arte católico es infinita la cantidad de obras, desde las que tienen simplemente el nombre del santo, el nombre de la Virgen, las que cuentan algo vinculado a un milagro. Y acá, bueno, lo que está realmente puesto a los ojos del espectador es el diálogo que se genera entre la Virgen y el ángel Gabriel en el momento de la Anunciación. Esta obra de Francesco fue hecha en 1434. Para esa fecha, la mayoría de los espectadores que podían presuponerse para una obra religiosa, no solo para esta, sino para cualquier obra religiosa, no maneja la lectoescritura con fluidez. Entonces, no necesariamente este texto que está sucediendo del diálogo entre el ángel y la Virgen está pensado para ser realmente leído, sino que las letras lo que simbolizan es que hay un diálogo, es que hay algo para leer, es que hay algo que se está diciendo, ¿no? Entonces, pese a que pudiese haber espectadores que no reconocen las escrituras, además está en latín, ¿no? Acá está el detalle. Y vemos que dicen, el ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y la Virgen le contesta, he aquí tu sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Más allá de que podamos reconocer o no, que podamos leer o no, que podamos decodificar o no lo que está sucediendo, las palabras exactas de lo que se están diciendo, sí entendemos lo que eso implica, lo que connota y lo que significa ese diálogo, ¿no? Claramente esas palabras completan la idea de que estas dos personas están hablando, se están comunicando, están teniendo una interacción entre las dos. Entonces generan sentido, aunque el sentido no sea el sentido literal del Espíritu Santo vendrá sobre ti, generan sentido. Por eso me parece también muy interesante. El lenguaje no es solo nuestra capacidad de leerlo. No es solamente eso. El lenguaje genera sentido aunque no podamos leerlo, aunque no entendamos las palabras porque por ahí están en otro idioma. Generan un sentido vinculado con lo estético, vinculado con el tema, nosotros completamos el tema, vinculado con lo exótico también, cuando vemos idiomas totalmente desconocidos, nos llaman la atención. O sea, suceden un montón de cosas cuando nos acercamos a la letra escrita, ¿no? Y esto es algo que ellos ya venían, los artistas ya venían pensando desde hacía mucho tiempo. Por eso también me retrotraje a obras que son antiguas, que son muy conocidas y que por ahí ni se nos ocurriría vincular con estas reflexiones que están haciendo los artistas en siglos finales, digamos, desde la década del 60-70 del siglo XX hasta ahora, no pensaríamos que se vinculan, pero se vinculan mucho más de lo que podemos pensar en una primera mirada. Realmente acá hay algo, hay una reflexión que por ahí no tiene nombre, que por ahí no está tan racionalizada y tan concientizada, pero que es muy profunda en relación al lenguaje. Otro caso, por ejemplo, son los exvotos. Es muy marcado, muy marcado. Los exvotos son estos agradecimientos que las personas le hacen, ya puede ser a la Virgen, específicamente los vemos más por ahí vinculados a la Virgen, pero también pueden ser en vinculación a algún santo. Que pueden ser desde una pequeña carta, una medallita con alguna parte del cuerpo que es la parte curada, un textito muy breve, ¿no? Una cartita muy, muy breve, pero también pueden ser imágenes en relación a los textos, ¿no? Entonces se agradece por un milagro y se ilustra ese milagro. Por ahí, nosotros en Capital no estamos tan acostumbrados a ver esta práctica, pero en otros lugares, en la provincia de la Argentina,
En países como México, por ejemplo, son muy, muy fuertes el consumo, la construcción, la realización, el encargo, la circulación de los exvotos, ¿no? Y no en el pasado, sino hasta el día de hoy. Y acá, bueno, es interesante ver cómo son los vínculos entre la fe, la imagen y el texto, ¿no? Y cómo el texto funciona como un agradecimiento, es como el canal a través del cual se vehiculiza el agradecimiento hacia la divinidad. Tomando eso como modelo, Frida Kahlo hizo gran parte de su obra, ¿no? Y por eso también en la obra de Frida nosotros encontramos tanta referencia al texto, tanta aparición del texto, ¿no? Por un lado, vinculada con todas estas tradiciones populares mexicanas que tenían que ver con tradiciones que son como muy cercanas al pueblo y que no tienen por ahí que ver con lo que se consideraba en ese momento las bellas artes, sino que estaban más circunscritas a lo artesanal, a lo devocional. Entonces, cuando ella las eleva en esta concepción de que hay artes mayores y artes menores, ¿no? Cuando ella las hace transitar desde un espacio cultural muy popular a los espacios artísticos de exhibición más museística, se genera también una operación muy interesante, ¿no? El que vemos primero a la izquierda es el exvoto que los padres de Frida mandan a hacer en agradecimiento de que, bueno, después del accidente, su hija se salvó su vida, pese a que quedó muy mal de salud y pese a que quedó con muchas secuelas. Bueno, ella logra sobrevivir a ese accidente tan terrible, ¿no? Entonces encontramos el tranvía en el que iba ella, el trolebús en el que iba ella, chocado, el cuerpo de ella caído en las vías. Fíjense que en la parte adelante encontramos una como valijita, una cosa así, porque se iba al colegio en ese momento. Esta obra, los padres la encargan a una persona que hace exvotos, ¿no? Entonces abajo dice, los esposos Guillermo Kahlo y Matilde C. de Kahlo dan las gracias a la Virgen de los Dolores, que es la que aparece en el vértice superior izquierdo, por haber salvado a su niña Frida del accidente acaecido en 1925 en la esquina de... Y ahí dan como ciertas señales, el nombre de la niña, la fecha, el lugar donde sucedió el accidente, como para orientar. Esto es lo que te estamos agradeciendo, ¿no? Muy interesante también esa como locación del milagro, ¿no? O sea, se atribuye que la chica se ha salvado, que la hija se ha salvado de milagro, y entonces se le agradece a la Virgen de los Dolores, ¿no? Y Frida después va a hacer muchos trabajos, muchísimos trabajos en donde aparece el texto completando un poco la imagen, ya sea porque ella está comunicando sensaciones, sentimientos, dolores físicos, ya sea porque está contando de qué van las historias que está tratando, ya sea porque las está como vinculando con un momento, ¿no? En este momento, en este lugar está sucediendo este hecho. Bueno, por distintos motivos, Frida recurre mucho al texto como apoyo de la imagen. Y esto me parece que, bueno, es interesante. Y ella muchas veces cita ese famoso exvoto que le hacen sus padres. Ella muchas veces no solamente coleccionaba objetos de la fe y de la circulación popular, sino que también los utilizaba como insumo artístico para la creación de sus obras. Acá nos encontramos con varias obras de León Ferrari. Hay algunos detalles, obras completas, algunos acercamientos. Estas son las caligrafías de León Ferrari, en donde, bueno, justamente lo que nosotros nos encontramos es con esa preeminencia de la palabra escrita, ¿no? Desde un lugar, desde una idea que se está queriendo transmitir, hasta una estética y un disfrute, ¿no? Por la caligrafía, por la tinta sobre el papel en blanco, el negro sobre el blanco, la pluma que corre, ¿no? Tenemos desde ese disfrute hasta el texto que podemos leer en algunos otros casos, ¿no? Cada caligrafía tiene su propia especificidad,
Nosotros las estamos viendo más bien en general. Nosotros, si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos tenido una muestra muy importante en el Bellas Artes para poder hablar y discutir de León Ferrari, una retrospectiva muy importante. Pero bueno, cuando volvamos a la nueva normalidad, probablemente la podamos ver, y si no, siempre hay mucha obra de León Ferrari en el Museo de Arte Moderno y en el Bellas Artes también, y tenemos también la Fundación Ferrari, que se puede visitar con turno, pero se puede visitar, que tiene mucha obra y tiene toda la bibliografía y tiene mucho material de investigación con el que se ha estado trabajando ya desde hace muchos años, que es muy interesante todo lo que se ha ido construyendo en relación a la obra de Ferrari, ¿no? Acá nosotros nos vamos a circunscribir solamente en dos tipos de obras, los brailes y las caligrafías. Van a ser las dos cosas que vamos a pensar un poquito. Y bueno, en este caso me parece también es muy interesante este disfrute, ¿no?, de la letra escrita. Es un poco como gira alrededor de eso. Los brailes son muy interesantes para pensar dos cosas, que es un poco la imagen y la palabra escrita cuando es táctil, que me parece que ahí hay algo muy, muy enriquecedor en estas producciones. Se llaman los brailes porque son, fotografías o dibujos, ilustraciones intervenidas con poemas o textos escritos en braille. Muchos de los poemas que él usa son poemas amorosos o textos, en este caso es un texto de André Breton. Hay distintas opciones, es una serie muy larga esta que él hizo. Hay algunas que tienen, por ejemplo, dibujos orientales, esas son las más eróticas de todas, pues son dibujos eróticos orientales. Después fotografías de desnudos femeninos. Entonces, es como una invitación a tocar la imagen, ¿no? Es una invitación a recorrer el cuerpo de esta mujer, tocándolo y leyendo en los puntos, sintiendo el tacto de la imagen. Hay algo muy hermoso en esto que él conjuga entre la imagen del cuerpo, la imagen de la letra escrita, el tacto del cuerpo, el tacto de la letra escrita. Y como, leyendo un poema, leyendo un texto, nosotros podemos sentir que nos acercamos a través de la caricia, ¿no? Hay un montón de sentidos que son tan interesantes de trabajar en estas obras de Ferrari. Después los otros, por ahí más vinculados con lo oriental, son mucho más eróticos, ¿no? Hay escenas como de masturbaciones, de actos sexuales, en donde, claro, estar tocando ya implica un compromiso distinto del espectador y casi como una complicidad diferente del espectador, ¿no? Estas obras, la que yo les estoy mostrando acá, es como mucho menos compleja para nosotros y lo entendemos desde un lugar como mucho más romantizado, mucho más sensual, no tan erótico, ¿no? Es interesante, porque en realidad después las obras no las podemos tocar. Cuando se exhiben en los museos, es como que se genera una operación que es imaginaria, ¿no? Porque ninguno de nosotros se puede acercar a la obra y tocarla, no le podemos sacar el vidrio y tocarlo. O sea, hay algo que en realidad no sucede realmente, pero que nosotros podemos imaginar y casi como que entendemos cuál es la propuesta del artista, aunque no la podamos llevar a cabo, la entendemos y casi que la vivenciamos, ¿no? Y en ese sentido también me parece muy interesante, como una propuesta se puede acercarme al espectador y aunque realmente no nos podamos subir al juego que está proponiendo León, entendemos perfectamente cómo es y cómo podríamos sentirnos si estuviéramos realmente tocando esta imagen y si estuviéramos sintiendo los puntos, ¿no?, en la fotografía y si estuviéramos tocando el cuerpo de esta mujer y las palabras. El primer artista de arte conceptual en justa ley con el que nosotros vamos a trabajar, que se define a sí mismo, que se autopercibe a sí mismo como un artista conceptual, que hay un consenso total en relación a su pertenencia y que, no tiene demasiadas discusiones, es Joseph Kosuth, que nosotros vamos a empezar por ahí viendo no la obra más conocida hasta llegar a las obras más conocidas de él. Y además de ser un artista que ha tenido una gran producción de situaciones y
intervenciones y de obras artísticas, es un artista que también tiene una base teórica y conceptual muy sólida y muy firme. Entonces ahí es también muy interesante acercarnos a los textos de Kossuth, leer algunas de las cosas que dijo, porque realmente tiene una solidez teórica, una cantidad de lecturas filosóficas muy interesante y que nos permite, bueno, darle un espesor enorme a su obra, comprenderla muy cabalmente y enriquecer nuestra reflexión acerca de su obra de una manera muy, muy significativa, ¿no? Ahí arrancamos con una frase de él, que es: el arte que yo denomino conceptual lo es porque se basa en una investigación en torno a la naturaleza del arte. Bueno, acá, ¿qué es lo que nos está diciendo Kossuth, no? El arte conceptual es el que está reflexionando acerca de qué es el arte. O sea, hay un metadiscurso que se está generando internamente en el arte que está justamente pensando, reflexionando cuál es la propia naturaleza de lo artístico, qué es una obra de arte, cuál es su especificidad. Rompe de alguna manera el arte conceptual con lo que nosotros entendemos o con lo que nosotros prevemos como arte. O sea, todo el arte que ha perdido su eje, ¿no? Y el hincapié en la materialización, o sea, que no es una pintura, y no es una escultura, y no es un dibujo, y no es un grabado, se enfrenta justamente a esta pregunta acerca de si es o no arte. Ni que hablar si esa obra es una idea, ¿no? O sea, ni siquiera es una obra terminada, una obra realizada. Entonces, bueno, esta que menciona, y como para empezar a pensar en la obra de Kossuth, ¿no? Justamente pensando que es una investigación, una reflexión en cuanto a la propia naturaleza de lo artístico. Ahí la tienen. Es un artista norteamericano que nació en el 45. Y es, bueno, el referente por ahí más evidente que tenemos en relación al arte conceptual, ¿no? Como dice, un artista crea significado y ese significado conforma el material de la obra. El lenguaje viene a ser, de esta manera, un sistema de elementos arbitrarios que uno utiliza con el objeto de dar sentido a un todo sistemático. Bueno, eso vamos a empezar justamente a ver un poco ahora, ¿no? Estas vinculaciones de la obra de Kossuth con el lenguaje. Ya en el 77, Kossuth empieza a trabajar en esta gran serie que lo va a acompañar durante muchísimo tiempo. Se llama Art as Idea, arte como idea. Y específicamente acá trabaja con esta obra que nosotros vemos acá, se llama Nada, Nothing. Es como les digo, parte de una serie, ¿no? ¿Qué es lo que está trabajando? En relación a la definición de diccionario de una palabra. Entonces tienen la palabra, la definición de diccionario de la palabra. Ahí la tienen. Y así con distintas palabras. En el 68 va a ser una muestra en donde encontramos en una habitación con una luz cenital, las paredes en gris, 10 fotografías cuadradas con un fondo negro y un texto escrito en blanco. Se repite en estas 10 el uso de la definición de diccionario, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, acá lo que está justamente pensando es, bueno, son un montón de cosas, ¿no? Pero empecemos por los significados como más evidentes, ¿no? ¿Cómo definir una cosa? ¿Cómo el arte debería definir una cosa? ¿Cuál es la mejor manera de mostrar o de poner en evidencia frente a un espectador una cosa? ¿Qué pasa cuando las cosas son concretas, como un objeto? ¿Y qué pasa cuando las cosas son más abstractas, como el tiempo, como la nada? ¿Cuál es el modo que yo tengo de poder mostrar frente al espectador la idea, por ejemplo, de nada? La tengo que pintar, la tengo que hacer, la tengo que fotografiar. ¿Alcanza con una definición de diccionario? ¿Alcanza con una imagen? Bueno, todas estas reflexiones son las que está poniendo en juego Kossuth.
¿Cuán universal es la definición de diccionario? ¿Cuán aprendida es la definición de diccionario? Porque cuando somos adultos sentimos que es evidente, ¿no? Una definición de diccionario. Y nos olvidamos de que hemos aprendido a leer una definición de diccionario, que es un tema que se enseña en el colegio específicamente. Uno compra el diccionario, lo lleva al colegio y la señorita enseña a leer ese diccionario. Porque no es natural leer y tampoco es natural leer un diccionario. Entonces hay un montón de cosas que podemos empezar a pensar en relación a esta muestra. No es una muestra que nos invita a una contemplación estética de una obra. No es una muestra ni siquiera que le pone la importancia a la obra con el concepto de obra de arte que nosotros podemos venir manejando hasta principios del siglo XX. Es una idea que invita a una reflexión a través del dispositivo artístico. Esa sería como la esencia en la que nosotros tenemos que pensar en el arte conceptual si no queremos estancarnos en la discusión acerca de qué tiene de artístico esto, porque esto es una obra de arte visual, por qué no hubiera escrito un libro. Bueno, si no queremos enfrascarnos en esa discusión que es inconducente y que finalmente no nos va a ayudar a comprender estas obras, tenemos que tratar justamente de pensar cómo estas operaciones artísticas generan la posibilidad, abren el campo a una reflexión, a la posibilidad del pensamiento, a la posibilidad del diálogo, a la posibilidad de profundizar en una idea que son muy complejas estas ideas, ¿no? Kosuth tiene un marco teórico muy sólido. Por un lado, como les decía, desde la filosofía, es un profundo lector de la obra de Wittgenstein, por ejemplo, desde la semiología. Entonces también en ver cómo, por ejemplo, disciplinas nuevas como la semiología habían empezado a impactar en nuestra forma de entender el lenguaje. Cómo se había empezado a tratar como de dimensionar los vínculos entre el lenguaje y nuestra manera de pensar, como la relación del idioma y nuestra manera de pensar, pero también la relación del lenguaje y nuestra manera de pensar. La constatación, por ejemplo, de que nosotros pensamos en relación al lenguaje y no a ideas con imágenes, ¿no es cierto? Somos una cultura letrada y tenemos ideas de cuestiones que tienen palabras. Y hoy en día, después de tanto ejercicio de la escritura, los adultos terminamos pensando palabras, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que son sumamente interesantes de pensar en relación a la obra de Kosuth, ¿no? Unos años después, en el 69, va a ser esta muestra que se llamó Enero 531. Es el January Show, porque bueno, fue el evento de enero que convocaba 4 artistas: Robert Barry, Joseph Kosuth, Douglas Weber y Lorenz Weiner, que sería el otro artista que vamos a ver inmediatamente. La muestra estuvo organizada por un curador, galerista, una persona que estaba muy vinculada al arte, que es Siegelab, que decide alquilar en Nueva York una oficina en un edificio que no tiene nada que ver con lo artístico, una oficina que no tiene nada que ver con lo artístico, para hacer una muestra que en realidad, según su proyecto, ni siquiera iba a tener obras, ¿no? Y alquila, bueno, una oficina durante el 5 de enero al 31 de enero. Por eso el nombre de la muestra es Enero 531. Es el tiempo que iba a estar montada o que iba a estar funcionando esta oficina como galería para estos 4 artistas, ¿no? ¿Y qué es lo que se supone que iban a mostrar los artistas? Un catálogo en el que cada uno tenía una cantidad de hojas y podía contar una cantidad de obras. Las obras no necesariamente iban a estar, o podían estar y haber otras cosas. No necesariamente era importante que lo que estaba propuesto en el catálogo estuviera propuesto como obra, de lo que se hablara en el catálogo. O sea, era totalmente irrelevante. Se buscaba que su oficina fuera un espacio de circulación, donde estén los catálogos, donde la gente pueda ir, leer, sentarse un rato. No tenía nada que ver con el montaje de una galería, ni nada que se le parezca.
Y miren cómo estaba presentado, ¿no? Son 0 objetos, 0 pintores, 0 esculturas, 4 artistas. 1, error bar, y ahí los enumera, ¿no? Hay 32 trabajos, que son los que se van a contar en el catálogo, una exhibición, son 2000 catálogos, ahí está la dirección, la fecha, y bueno, y los datos y el nombre del curador para terminar. Entonces la exhibición era eso, como dice ahí abajo, que es una, digamos, la idea que desarrolla Segelab en el, digamos, cuando lo propone y cuando comunica cómo va a ser esta muestra, ¿no? Eran las ideas que se iban a comunicar en el catálogo. O sea, el arte transformado a la pura idea. El arte es una idea. Ya no necesita ser una obra, no necesita pensarse como una obra, verse como una obra, venderse como una obra, exhibirse como una obra. No necesita ese formato. El arte es la idea. Lo que van a empezar a tratar de pensar estos artistas es, bueno, cómo hacer que la idea salga de la cabeza del artista y se pueda poner en alguna comunicación con el espectador. El camino que encuentran acá, en la famosa muestra de enero, va a ser el catálogo. Y dar un espacio para que ese catálogo circule, se lea, se mire, se ojee. De todas formas, algo había finalmente en la muestra y algunas obras circularon en las paredes, por ejemplo, o estaban ahí, no en las paredes literalmente, ¿no? Por ejemplo, la obra de Kossuth era unas intervenciones de artículos periodísticos señalaba algunas palabras y les agregaba la definición de diccionario. O sea, sigue trabajando en el 69 en relación a esta búsqueda, ¿no?, que ya había empezado en el 67. Por eso les decía, él empieza a trabajar en relación de la definición, en relación a la definición y pensando en la definición en el 67 y sigue prácticamente, es algo que lo va a acompañar hasta el día de hoy, ¿no? Cómo la escritura de la palabra, la definición de la palabra, ¿no? Bueno, cómo la palabra se vincula con la imagen, con la idea, cómo la palabra llama la idea, evoca la imagen. Bueno, todo ese tipo de reflexiones son las que a él le van a estar interesando. Acá están los 4 artistas que participaron de la exhibición, que bueno, se hizo muy famosa en el 69 porque es como el inicio de un despertar en el arte conceptual muy marcado, por ahí para artistas que venían trabajando más independientemente, ¿no? Venía cada uno haciendo algunas intervenciones, algunas instalaciones, algunos objetos, y de repente esta muestra tuvo una enorme difusión, tuvo una enorme circulación y tuvo como muchas reflexiones, comentarios, o sea, realmente fue una obra como muy convocante, ¿no? Va a empezar a trabajar con neones, se hacían obras más acotadas, bueno, instalaciones y intervenciones en el espacio muy grandes. Vamos a ver los 2 ejemplos, ¿no? El neón va a tener una enorme connotación, imaginémonos en la década del 60, 70, 80 también, ¿no? Es como tiene mucho marcada la impronta de lo nuevo, la impronta de la cosa muy urbana, de la ciudad, de lo público, de la calle. En general uno no pone neones en el interior de las casas, pero sí es algo que encontramos profusamente en el exterior. Y tiene mucho que ver con el exterior de la ciudad, ¿no? Tiene color, tiene brillo, tiene luminosidad, tiene fluorescencia, tiene un montón de cosas que si nosotros lo pensamos a partir del 65, cuando estos neones empiezan a circular en la obra de Kossuth, entendemos también la elección, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante también empezar a pensar. Distintos artistas van a elegir distintas maneras de expresarse a través del lenguaje. Y encontramos a León Ferrari que recupera el trazo escrito, la gestualidad, la belleza de la letra en negro sobre el papel en blanco. Bueno, ese es su camino para acercarse a la palabra y es esa sensualidad de la palabra para él, ¿no? Y de repente tenemos Kossuth que trabaja con palabras, pero desde un lugar totalmente distinto. Y la palabra es el eje de su obra, es el sentido de su obra, pero a través de un camino totalmente diferente, ¿no? La palabra impresa, la tipografía de diccionario, la palabra escrita en neón, que bueno, es
lo menos gestual que podemos encontrar, ¿no? Y ahí nos encontramos con la palabra neón, escrita en neón, 4 colores, 4 palabras, escrito con 4 colores y con 4 palabras. Bueno, tenemos acá como la literalidad, una reflexión acerca de la literalidad de la palabra. ¿Y qué pasa? Bueno, justamente cuando la palabra es lo que está queriendo decir, ¿no? O cuál es ese paralelismo entre lo que es y lo que se está queriendo decir. En una reflexión acerca de cuánto tiene de cultural el lenguaje, ¿no? Nuevamente a mí esto me hace acordar mucho a algunas reflexiones del arte moderno, no sé, las poesías de Marinetti, los caligramas de Apollinaire, cómo tratar de pensar en el poema, escribiéndolo, y que la imagen de las palabras escritas formaran la idea del poema, o cómo pensar, en el caso de Marinetti, la palabra desde la representación visual del sonido, ¿no? Algo parecido a la onomatopeya, pero la representación visual de ese sonido. Entonces, cómo empieza a escribir con aristas, con grosores intercambiados en las letras, letras más gruesas, más finitas, letras que casi desaparecen y letras que se ensanchan, tratando, bueno, de transmitirle al modo de escribir el sentido de lo que se estaba escribiendo, ¿no? Bueno, son reflexiones que evidentemente estaban sucediendo ya desde hacía un tiempo, solo que Kossuth tiene como todo un marco teórico muy sólido para empezar a pensarlas, ¿no? O sea, es un marco teórico muy definido y muy profundo en nuevos textos que están circulando, nuevas investigaciones que están circulando para empezar a pensar un poquito todo esto. Acá tenemos, bueno, algunas otras muestras, en este caso 2011. Las de neón siempre son así, ¿no? Neón y transformadores y textos escritos en las paredes. En este caso está basándose en Samuel Beckett. Y bueno, este juego de la luz y la oscuridad, lo lleno y lo vacío, como el texto llena el espacio vacío, ilumina el espacio oscuro. Bueno, hay un montón de relaciones que son muy interesantes para pensar en estas obras. Pero bueno, la obra es eso, la reflexión a la que nos invita y la poética que se abre a través de esta reflexión. O sea, bueno, algo parecido. En este caso, un poquito anterior, Ulises, 18 títulos y horas. Donde va poniendo títulos y horas. O sea, es literal, ¿no? Estas son las 5 pm, las 3 pm, las 4 pm. Bueno, van pasando los títulos y las horas. Obviamente también hay una reflexión en relación a la literatura, al paso del tiempo. De ahí la cita a Ulises, la relación de las horas en relación al tiempo, el paso del tiempo, el espacio en blanco. Bueno, hay un montón de relaciones que son interesantes de ir haciendo, ¿no? El arte solo existe por el arte. El arte es la definición del arte. La reivindicación del arte es el arte. El arte debe acabar reemplazando a la filosofía y a la religión, en tanto en cuanto puede cubrir los intereses espirituales del hombre. Y esta me parece que es la obra que todos conocemos de Kossuth, una de las más famosas. Y es interesante porque la obra más conocida, la obra como más importante, sobre la que más se ha escrito y más se ha pensado de Kossuth, es una obra que hizo cuando él era muy joven, muy joven. Y al final parece que como si el resto de su obra fueran comentarios sobre esta, que es tan interesante y tan fundamental para el arte conceptual, que al punto que cuando uno piensa en arte conceptual termina siempre imaginando esta obra. Es como el ejemplo de prácticamente todo el movimiento, ¿no? Bueno, la obra se llama Una y tres sillas y hay un montón de versiones distintas. Yo les traje esta, hay
distintas versiones sobre la obra que él fue haciendo en distintos momentos. Esta es una de las primeras. Y es 1 y 3 sillas porque justamente lo que nosotros nos encontramos acá es con una silla y con 3 sillas. Tenemos una silla de madera tridimensional que puede servir para lo que se supone que sirve una silla, que es sentarnos. Tenemos la fotografía de una silla en tamaño natural, en blanco y negro, porque es del 65. Y tenemos colgado al lado la definición de diccionario de una silla. Son todas las maneras en las que nosotros podemos pensar en una silla. Podemos referirnos a una silla, podemos evocar a una silla, podemos hablar de una silla, podemos comunicar una silla. Ya sea mostrando una silla, mostrando una fotografía, un dibujo, podría haber sido una silla, o definiendo la silla. Entonces es interesante ver cuántas son las maneras que tenemos de comunicar una idea, de pensar una idea, de pensar una silla. Hoy en día se habla mucho acerca del giro lingüístico que tomó el arte en cierto momento histórico. Y hoy en día se está planteando, por ahí en los nuevos debates de la historia del arte contemporáneo, de la teoría contemporánea, se está hablando del giro material, ¿no? Nosotros vamos a hablar, cuando veamos por ahí algunas otras, algunos otros módulos, vamos a volver a hablar sobre esto, pero me parece muy interesante empezar a plantear ahora toda esta cuestión que se empieza a desarrollar, el giro lingüístico en este momento y el giro material, digamos, en la década del 60, y el giro material hoy en día como una reflexión acerca de cómo transformamos prácticamente toda nuestra vida en lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que hay es como una homologación entre 3 situaciones que históricamente habían sido muy distintas. La silla real, que siguiendo las teorías de Kossuth habría que decir real entre comillas, porque ¿cuál es la diferencia en la dimensión de realidad que tienen estas 3 cosas, ¿no? La fotografía de la silla y la definición de la fotografía de la silla. Bueno, una de las primeras preguntas que nos va a saltar hoy en día es ¿cuál es la diferencia entre imagen y texto? Hoy en día las nuevas por ahí reflexiones acerca del arte contemporáneo no conciben una diferencia acerca de una imagen y un texto. El texto es imagen, la imagen es imagen, ambos comunican, ambos tienen un montón de cosas para decir, ambos tienen un entrenamiento en los espectadores que deben leer como si fuera una especie de decodificación, tanto de un texto como de una imagen. Si bien la imagen no está tan regulada por ahí como el texto, no tiene una gramática tan regulada como el texto, hay una lectura que nosotros podemos hacer. Bueno, hay toda una reflexión acerca de esto que es muy interesante, ¿no es cierto? Como que homologamos la imagen con el texto. Y eso, bueno, fue muchos años también de ir como construyendo una idea acerca del arte y de la teoría del arte, muy vinculada, como les digo, al peso de lo lingüístico. Ese es el giro, ¿no?, que se da hacia una reflexión pensando en lo lingüístico, que para el arte fue importantísima, porque, por ejemplo, empezó a tener en cuenta al espectador. Las teorías semiológicas empezaron a tener en cuenta al espectador. Que la realidad es algo que antes no se tenía en cuenta desde el arte, pero desde ninguna disciplina artística. Obviamente, la música o el teatro les resultó más fácil acercarse al espectador, les resultó como más evidente empezar a pensar en el espectador, hasta la literatura por ahí. Entendió rápidamente que el espectador que va a ser el público objetivo de una obra tiene que ser muy bien leído por el escritor antes de empezar a escribir el libro. Pero bueno, en las artes visuales esto probablemente es donde más se demoró. Y la pelea entre el artista y el espectador siempre fue muy fuerte. Yo no pinto para agradar a un espectador, yo no pinto para un espectador específico, yo no hago obra para un espectador específico. Era un poco uno de los baluartes de las vanguardias y del arte moderno, ¿no? Bueno, volver a pensar
en la comunicación con esta forma triangular que plantea la semiología, donde hay una obra que podría ser un mensaje, hay un receptor y hay un emisor, y hay un circuito, y hay un contexto. Bueno, empezar a entender todas esas cosas desde un punto de vista semiológico le abrió nuevos caminos al arte, le abrió como nuevas perspectivas y le agregó capas a la posibilidad que nosotros tenemos de pensar en una obra de arte. Y eso me parece que es como lo más interesante que se desprende de estos acercamientos de Kosuth, ¿no? Cómo se amplía enormemente todo lo que nosotros podemos empezar a pensar y a reflexionar acerca de una obra, y estas funcionan como muy marcados disparadores, ¿no? Muy estimulantes disparadores para empezar a pensar. Después va a trabajar con otros objetos. 1 y 3 lámparas, 1 y 3 martillos, 1 y 3 palas. La lógica es la misma, ¿no? La fotografía, el objeto tridimensional, con su especificidad de color, de materialidad, de textura, etc. Y la definición de diccionario. Me parece muy interesante la diferencia que se genera en las 3 primeras, cuando el objeto es tridimensional realmente, como la lámpara, y ocupa un lugar en el espacio, y entonces a la fotografía se le suma cierta cuestión de la perspectiva. Y ahí entra una variable más, que me parece que es interesante y que es inevitable, ¿no? Que en la pala y en el martillo no se producen. La pala y el martillo aparecen sobre un fondo blanco. Entonces eso aplana muy marcadamente la imagen. Bueno, además nosotros estamos viendo una foto, ¿no? de la instalación, o sea que también eso genera como otra capa de lectura que podríamos analizar y que podríamos reflexionar, ¿no? Pero si nosotros estuviéramos presentes viendo esta instalación, lo que veríamos es un plano, un objeto con volumen y una definición de diccionario en el caso de la pala y en el caso del martillo. Pero en el caso de la lámpara, fíjense que pasa algo que es diferente. Al incorporar una parte del suelo que tiene un color distinto a la pared, bueno, está trabajando con un fondo blanco como en la pala y el martillo, se genera la sensación del espacio tridimensional y de la perspectiva, ¿no? Entonces ya no es el plano en la reproducción y el objeto tridimensional, sino que, bueno, hay una sensación de volumen en esa fotografía también, ¿no? Entonces, bueno, si bien la operación parece muy similar en los 3 primeros, hay algo que genera como cierta especificidad en la lámpara. Y ahora nos vamos a concentrar un momentito en la de los relojes. Porque las de relojes se llama reloj 1 y 5. Y ya no son 3 como eran todas las otras, que venía como trabajando como con un sistema que estábamos como empezando a entender, ¿no? De repente acá la situación o el juego se abre de una forma bastante marcada y nos encontramos con la fotografía del reloj, el reloj y 3 definiciones de diccionario. Pero además la imagen del reloj y el reloj ya no son iguales. Porque la imagen del reloj no es como la silla, que se queda inmóvil. Y la foto siempre representa esa silla. El reloj va cambiando la hora. Entonces, dependiendo en qué momento nosotros tenemos la suerte de acercarnos a ver la muestra, podemos encontrar que la hora o que el reloj es el mismo que el que está fotografiado o que no. Y eso también le agrega un nuevo llamado de atención, ¿no? En la silla yo puedo, por ejemplo, empezar a pensar cuán cercana es la imagen de la silla a la silla. Pero en el reloj ya se me empieza a complicar. Porque la imagen que yo veo del reloj no es necesariamente la imagen que estoy viendo cuando veo el reloj en vivo y en directo, ¿sí? La primera definición es la de reloj, que es como la más evidente. Yo desde el principio dije, acá estamos hablando de un reloj y el título de la obra es reloj. Entonces, bueno, es como la más evidente, la más simple, la más natural. Cualquier niño que le preguntamos, ¿qué es esto? Diría es un reloj. Pero bueno, esa misma sensación de que no es exactamente igual nos lleva un poco a la segunda definición y después a la tercera definición. La segunda es un objeto. Además de ser un reloj, es un objeto. Y ahí nos damos cuenta de que tampoco es tan lineal,
Porque la silla también podría ser un objeto y la pala también. Y de repente cuando hablé de la lámpara empezaba a surgir este tema que tiene que ver con la representación de la tridimensionalidad en la imagen. O sea, empieza a ver, en esta linealidad que él plantea desde el principio, empieza a ver como posibilidades de empezar a abrir y de complejizar este tema, ¿no? Y por último, la tercera definición es tiempo, que es justamente el meollo del asunto. Ahora, yo no puedo definir reloj sin hablar de que es un objeto que sirve para medir el tiempo, ¿no? Pero de alguna manera, o sea, es como que objeto y tiempo están contenidos dentro de la definición de reloj, pero también son independientes de la definición de reloj y son en sí mismos. Porque si el reloj se quedara sin pilas y ya no midiera el tiempo, primero, no dejaría de ser un reloj. Y segundo, no dejaría de ser un objeto, aunque no estuviera cumpliendo la función para la que fue inventado. Entonces, el ser objeto es una función importantísima, o es una característica, o es una dimensión importantísima de el reloj. Pero lo primero que nosotros pensamos cuando vemos un reloj es en el tiempo. Y sobre todo, si el reloj ha quedado, lo estamos viendo como lo vemos nosotros ahora, con las agujas distintas, la fotografía del objeto real, que eso nos hace pensar un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es como que no podemos escapar de una reflexión acerca del tiempo cuando estamos parados frente al reloj. Entonces, es interesante empezar a pensar cómo estas cosas se van complementando, ¿no? Y cómo le van agregando capas de sentido cuando están juntas y cuando están separadas. ¿Cómo le agrega capas de sentido que hablemos de un objeto a través de una imagen o a través de un texto? ¿Cuáles son los vínculos entre imagen y texto y todo lo que esto genera? El problema de la representación lo abordó Magritte de una manera magistral en esta serie de obras que se llaman La tradición de las imágenes y que nosotros, por la leyenda que dice abajo, conocemos popularmente como Esto no es una pipa. Foucault escribe un texto hermoso acerca de estas obras de Magritte, son varias. Yo acá les puse dos nada más porque, bueno, son muy conocidas también. Y lo que está justamente pensando Magritte tiene que ver con esto, la relación de la imagen con el texto. Y acá es con un texto que la niega, ¿no? Esto no es una pipa, es el dibujo de una pipa y esa vuelta de tuerca es la que está justamente trabajando Kossuth. Es como si Magritte hubiera puesto la pipa real, la pipa pintada. Y bueno, en el caso de Magritte está hablando justamente de la palabra pipa, ¿no? Y la caligrafía de la palabra pipa. La caligrafía como si fuera en una plaquita de bronce, la caligrafía como si fuera escrito a mano en cursiva. Entonces es interesante ver cómo estas preocupaciones, que por ahí para nosotros son tan contemporáneas, en realidad son preocupaciones que los artistas vienen teniendo ya hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los modos de expresar una idea? ¿Cómo se vincula la imagen con otros modos posibles de expresar una idea? ¿Cuáles son los canales por los cuales podemos justamente, ¿no?, transmitir, contar, comunicar ideas? Y son artistas que, bueno, ya no tienen la especificidad de lo visual, la especificidad de la técnica, como por ejemplo otros artistas la tenían como mucho más incorporada y como mucho más cercana, ¿no? Ellos realmente no. No se definen a sí mismos como pintores. No se definen como escultores. Tienen algunas definiciones de catálogo, la obra de Kossuth está como artista conceptual escultor, lo cual es casi como una sensación de desconcierto que te genera, ¿no? Pensar que esas sillas son escultóricas porque ocupan un lugar tridimensional, ¿no? A veces en los museos hacen esas catalogaciones tan sistemáticas que las obras de arte contemporáneo de repente encuentran como que no tienen mucho de qué manera asirlas, ¿no? Pero realmente no les importa en qué lugar están quedando en ese sentido. Lo que están haciendo es una reflexión acerca de las capacidades de comunicar ideas, de reflexionar, de estimular esas reflexiones que tiene el arte. Entonces se van a valer de cualquier estrategia, de cualquiera de los sentidos posibles.
Entonces las sillas ahí sí me funcionan perfectamente bien para comunicar un sentido, para invitar a una reflexión. Y ahora la silla nuevamente, como decíamos antes, puede ser un objeto además de una silla. Y puede ser una madera además de una silla. Y puedo sacar un montón de cosas. Puedo empezar a abrir este juego hasta casi el infinito. Y eso me parece que también es sumamente enriquecedor para empezar a pensarlo. Y dentro de las series esta me parece maravillosa. Y es por ahí a mí la que más me hace pensar. Hay 3 fotos. Y tenemos, bueno, la foto de la foto. Acá hay una cuestión muy metadiscursiva, ¿no? Y la definición de foto. Y podríamos pensar, bueno, esto, ¿cómo funcionaría si pensáramos en el paisaje? ¿Cómo podríamos pensar en llevar el paisaje? ¿No? Porque yo puedo llevar la foto, puedo llevar la lámpara, puedo llevar la silla de verdad y montarla en una muestra. Ahora, ¿cómo puedo llevar el paisaje? Y ya que en este módulo nosotros vamos a estar trabajando en relación al arte, al land art, las intervenciones en el espacio, ya sea urbano de la ciudad o en el espacio más abierto, ¿no? En espacios naturales, interviniendo con objetos naturales o llevando esos objetos naturales a los espacios urbanos. Bueno, todos los juegos que se podamos hacer, me parecía justamente interesante esta como primer mirada acerca de eso, en donde el paisaje se restringe a la foto para Kosuth y donde él está hablando de la foto y no abre el juego como por ahí lo abrió en el reloj, que me parece que es muy interesante y es la única de las obras en las que mueve un poco la definición y empieza a pensar que otras definiciones posibles también tienen relación a ese objeto, ¿no? Bueno, acá no. Nos tenemos la foto de la foto y la definición de foto. Y bueno, ¿cuál es la cercanía? Que esto también lo vamos a ver después, cuando veamos el módulo de apropiacionismo. ¿Cuál es la cercanía entre la foto y la foto de la foto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? No es lo mismo la foto de un objeto, la foto de una pintura, la foto de una cuestión tridimensional como una escultura, que la foto de una foto. Es prácticamente lo mismo. Pero acá tenemos la foto en color, la foto en blanco y negro. Bueno, hay como matices muy sutiles que me permiten establecer una diferencia. Una está marcada, la otra no. Pero bueno, son todas decisiones del artista para justamente poner en tensión y generar una separación entre un objeto y el otro, ¿no? Porque tranquilamente podría haberlos presentado como iguales. Y eso también hubiera sido muy interesante. Nosotros vamos a hablar de eso más adelante, más por ahí cuando lleguemos al módulo de apropiacionismo, ¿no? Vamos a hablar justamente en relación a este tipo de cosas. Pero él podría haber jugado con eso. Lo que pasa es que estamos en el 65 y todavía esto es ya lo que está haciendo Kosuth, es de un nivel de profundidad en la reflexión que es enorme. Entonces, claro, el otro paso por ahí ya sería como imposible de pensar. Ya bastante fue, bueno, la relación de las sillas es una obra que quedó en la cabeza de todos nosotros porque nos sorprendió muy profundamente y porque, sobre todo pensando con todo lo que eso podía, todas las teorías y todas las reflexiones con las que esa obra podía ser pensada, ¿no? Pero bueno, el juego de apertura lo hace con el reloj. Pero bueno, a mí está, como para cerrar Kosuth, quería mostrarles esta imagen, esta obra, porque me parece que acá también había algo con lo que podría haber trabajado que es sumamente interesante. La verdad que me parece como muy, muy estimulante y muy brillante. Bueno, y para terminar con Kosuth, quería mostrarles esta obra que es como una apropiación, una cita, un homenaje, una reflexión, una vuelta de tuerca también sobre la obra de Kosuth, realizada por un artista alemán, Ole Ukena, muy joven, nació en el 83, que bueno, tomando esa idea de Kosuth, utiliza una silla que es muy parecida, prácticamente la misma, pero la foto ya no es de la silla, sino de la cantante Cher. Entonces es la silla de madera, un póster y una definición de diccionario. Y esto lo que juega es un poco con la similitud que hay, y tengamos en cuenta que este es un artista alemán, ¿no es cierto? Entonces es también interesante pensar qué pasa con los otros idiomas. Cuando yo, supongamos que no conozco inglés y alguien me dice Cher, no sé lo que significa, ¿no? Pero me suena muy parecido el nombre de la cantante, Cher, y lo termino como asociando por una cuestión únicamente fonética, ¿no? Y Cher parecen lo mismo, y Cher de compartir
si pronuncio muy enfáticamente la SH, también parecerían como por una cuestión que tiene que ver con lo auditivo, ¿no? Con cómo suenan esas palabras cuando son pronunciadas, termino homologando tres palabras que no tienen nada que ver, o tres conceptos que no tienen nada que ver, y ahí miren cómo de repente la obra de Kossuth se abre y empieza a proponer como múltiples y múltiples posibilidades de reflexión, ¿no? Y share en inglés no es solamente compartir en el sentido de compartir algo que yo tengo. Hoy en día compartir tiene realmente una connotación enorme por cómo compartimos nosotros todo el tiempo información a través de nuestros dispositivos. Entonces también en ese sentido me parece que es súper enriquecedor pensar qué es lo que compartir, qué es lo que significa compartir hoy en día, que también ahí hay una cuestión que tiene que ver como una dimensión temporal de las palabras, ¿no? La palabra silla en un contexto puede querer, en un contexto geográfico, por ejemplo, puede sonar, resonar, asociarse con determinadas cosas distintas en otro momento o en otro contexto geográfico. Y si yo simplemente escucho cómo sonó esa palabra sin comprender el idioma, puedo terminar haciendo asociaciones de lo más diversas, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que esta apropiación, esta cita y este homenaje de Ukena le agrega una mirada que reformula la obra que Kossuth hizo en el 65, ¿no? Por eso también un poco el juego de se llama Cher, hola Joseph, como bueno, dejando como muy en claro el diálogo que quiere establecer con el autor. Otro de los artistas que estaba participando de esta muestra de enero del 69 con Kossuth es Loren Feiner, también norteamericano, también vivo. Y tiene una obra mucho, por ahí hasta más fuertemente vinculada con el lenguaje puro y concreto, ¿no? Por ahí hasta con menos apertura a la reflexión teórica, sino como un acercamiento al lenguaje de una forma como mucho más literal. Ahí la tienen. En el 69, justo en el mismo año de la muestra en la que participaron en esta oficina que justamente no tiene nada que ver con lo artístico y donde hicieron una muestra donde prácticamente no había nada que nos recordara, salvo el catálogo, ¿no? No había nada que nos recordara al mundo del arte. Weiner escribió un manifiesto del arte conceptual que no solo nos va a ayudar a entender la obra de él, sino que me parece que es sumamente interesante para entender en general la obra del arte conceptual, ¿no? Son 4 puntos. En el primero dice, el artista puede construir la obra. Puede. Ese potencial que implica, que puede construir la obra o no. Que la obra puede construirla otra persona o puede no construirla nadie, ¿no? O sea, ya ahí con esa primera frase tenemos prácticamente todo lo que venimos diciendo y todo lo que vamos a poder pensar en relación a el arte conceptual. La obra puede ser fabricada, dice en el punto 2. No es que el arte conceptual se niega a la obra concreta y tangible. No la necesita, pero tampoco la niega. Y de repente vamos a encontrarnos obra que podemos acumular, que podemos conservar, obra que no vamos a ni siquiera ver, obra que que es efímera, que se va a destruir en el tiempo. Bueno, vamos a encontrar un montón de posibilidades distintas y cada una de esas posibilidades tiene que ser pensada en sí misma en función de lo que el artista quería decir con esa obra, ¿no? La obra no necesita ser construida. Puede ser construida por el artista, puede ser construida por alguna otra persona o no ser construida. Todas estas cosas son idénticas y coherentes con la intención del artista. O sea, lo que va a definir todo es la intención que el artista tenga en el momento de hacer la obra, ¿no? Y la intención del artista es lo que va a definir si la obra se hace o no se hace, si la hace él o la hace otro. Y si la hace, va a definir que eso es una obra. Entonces, acá también es sumamente interesante en relación a todo lo que venimos viendo, cómo la palabra del artista es lo que le da artisticidad al objeto. Acá tenemos algunas de las intervenciones que hace en distintos espacios de exhibición. Una muestra que montó prácticamente en todos lados, que se llama Ver y Ser Visto.
Y después, la otra que me parecía también muy interesante en dos planos, de cómo trabaja con el lenguaje impreso sobre las paredes y la obra dura lo que va a durar en esa exhibición, ¿no? En la segunda de las imágenes, en la que está hacia la derecha. Hay dos textos que son iguales, uno arriba del otro, retornó bajo los rastros del camino por donde vino, y en función de cómo leamos, va a tener un sentido u otro esa frase, ¿no? Entonces, cada cosa empujada retornó bajo los rastros del camino por donde vino, cada cosa tirada retornó sobre los rastros del camino por donde vino. Y tiene que ver un poco con estrategias de lectura, ¿no? Otra cosa sumamente interesante es cómo cambia de idioma, de alfabeto, de tipografías. Y en países como más cosmopolitas, esto también va a ser muy interesante, porque cada uno se va a parar frente a una pared teniendo como un tipo de relación con eso que está escrito. En algunos sentidos va a ser en algunas personas va a ser una relación estética, que va a tener que ver con la belleza de esas palabras que no sé lo que significan, la belleza de esas letras que no sé lo que son. En otros va a ser justamente porque me paro porque entiendo ese cartel. Y bueno, pone en evidencia también en nuestras ciudades cómo nos manejamos con los idiomas, ¿no? Qué idiomas conocemos, qué idiomas nos son ajenos, qué idiomas nos llaman la atención. Entonces me parece que esta como pluralidad lingüística, perdón, tiene mucho que ver y tiene mucho interés, sobre todo en las ciudades grandes, donde dar cuenta de la variedad de lugares de los que vamos procediendo cada uno de nosotros, me parece que es como interesante y fundamental. No importa en qué país vivamos, no todos necesariamente hablamos el mismo idioma. No importa en qué país vivamos, no todos leemos de la misma manera. Entonces, bueno, acá a través de la visualidad, pues tiene mucho que ver con el diseño gráfico, tiene mucho que ver con las estrategias, ¿no?, de comunicación del diseño gráfico, por ahí hasta más que con las tradicionales estrategias de las artes visuales, ¿no? Conocer sobre tipografías, conocer sobre color, conocer sobre cortes, bueno, o sea, hay un montón de conocimientos que vienen del área del diseño que dan forma y terminan construyendo la obra de Weiner de una manera así como realmente mucho más compleja y mucho más completa, ¿no? Weiner probablemente tensa un poco más todavía esta concepción que estábamos manejando, la desmaterialización del arte, ¿no? Acá realmente no queda obra, una vez que esto se desmonta, son papeles que se arrancan de las paredes y ya está, papeles pegados, o sea, es como como calcomanías pegadas a las paredes y con eso la obra se desarma y es totalmente efímera. Y por otro lado tampoco está más allá de la caligrafía, que es muy llamativa, la diferencia entre las distintas caligrafías de los distintos idiomas. No hay nada que tenga que ver con el trazo del artista, ¿no? Que encontrábamos ese disfrute de la escritura por ahí en Ferrari, o esa vinculación con la materialidad del objeto, del neón, en el caso de Kossuth. Acá hay un despegarse un poquito más claro, más marcado y más contundente en relación a lo gestual, la marca del artista, el gesto humano. Hay algo que todavía se hace más lejano para el espectador. Entonces, claro que acá digamos, la reflexión de estas obras giran en torno a lo propiamente artístico, la naturaleza de lo artístico, la especificidad de lo artístico, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte? Cuando estamos en estos espacios en donde nos pasan cosas en un nivel sobre todo intelectual como espectadores, ¿no? Y también, nuevamente, ¿no?, si no tenemos ganas de sumarnos a ese juego intelectual, de repente no pasa nada, porque no hay otro plano sobre el cual yo me puedo acercar a la obra. Entonces, la obra conceptual va a implicar eso, un acercamiento muy racional, una reflexión, una introspección del espectador, más no una delectación estética, ¿no? Que es un poco con lo que empezamos cuando leímos esa cita de Duchamp.
Por eso me parecía como un inicio que nos iba a organizar el camino, pensar en la obra de Duchamp. Nos va a organizar como el recorrido que vamos a ir transitando durante estas clases, en donde vamos a ver, como les decía, un montón de temas distintos, todos un poco hermanados por esta cualidad de encontrarnos frente a obras o desmaterializadas o pensadas desde una materialidad totalmente diferente a la tradicional materialidad artística, ¿no? Bueno, nos encontramos entonces en la próxima clase, donde vamos a seguir trabajando algunos artistas muy vinculados a esto, como Sol Lewitt, por ejemplo, y otros artistas distintos. Vamos a ver Carlos Gallardo, vamos a ver, bueno, artistas diferentes que nos van a permitir pensar otras posibilidades en relación a lo conceptual, ¿no? Y en relación a la intervención en el espacio y cómo se trabaja el espacio en el arte contemporáneo. También les voy a compartir algunas referencias a textos. Hay distintas cosas, pero en este módulo por ahí sí nos vamos a acercar un poco a algunas cuestiones vinculadas a la filosofía, ¿no? Entonces hay algunos textos por ahí, más de Benjamin o de Didier Hubermas, que están muy relacionados, que nos van a poder ahí empezar a dar como herramientas para pensar, hasta un vocabulario, ¿no? Como para poder empezar a pensar y a entender algunas obras y, bueno, cuáles son los marcos conceptuales de los artistas. Y, bueno, decodificar esos marcos conceptuales es lo que nos va a ayudar claramente a entender las obras con las que vamos a trabajar. Tengamos siempre en cuenta que para las obras de arte contemporáneo vamos a necesitar como si fueran cajas de herramientas conceptuales muy específicas para cada obra y que las mismas herramientas metodológicas y teóricas con las que podemos pensar una obra no necesariamente nos van a servir para pensar otras. Entonces, si no queremos aplanar todo el arte contemporáneo, tratando de pensarlo desde la misma mirada, un poco la intención es empezar a enriquecernos con la mayor cantidad de discusiones y de reflexiones y de teorías posibles, como para tener nosotros también distintos recursos para no solo reconocer las obras, sino también distintos recursos para poder empezar a pensar profundamente en cada una de ellas. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, donde vamos a seguir trabajando con la obra de Sol Lewitt. Hasta luego y espero que estén todos muy bien.